Muy buenos días, un agradecimiento especial a la Asociación Colombiana de Cirugía por la invitación a este evento desde la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología. Es un placer acompañarlos en, en esta presentación. Voy a hablarles hoy de las lesiones vasculares del abdomen. Con respecto a esto, entonces, sabemos que el 60% de los pacientes con trauma aórtico, un 30% que presentan herida de cava y hasta un 50% de las lesiones ilíacas mueren antes de llegar al hospital. El trauma cerrado se asocia con una lesión vascular aproximadamente del 5 al 10% de todos los casos y hasta un 80% de los pacientes con ruptura aórtica en trauma automovilístico fallecen en el evento. Para la definición de este tipo de lesiones, contamos con la clasificación de la OIS, que nos da una clasificación de acuerdo al tipo de vaso involucrado cuando estamos hablando exclusivamente de la lesión vascular. Hablamos de lesiones grado 1 cuando están comprometidas las ramas innominadas de la arteria o la vena mesentérica superior o inferior, cuando hay compromiso de vasos frénicos, compromiso de vasos lumbares, gonadales u ováricos y algunas otras pequeñas venas y arterias innominadas que puedan requerir ligadura. Con respecto a la lesión grado 2, ya tenemos un compromiso de la arteria hepática común, un compromiso de la arteria o vena esplénica, las arterias gástricas, las arterias duodenales y los troncos de la vena y la arteria mesentérica inferior, y algunas ramas primarias de estos vasos. La lesión grado 3 compromete la vena mesentérica superior, el tronco. Asimismo, cuando hay lesiones de arteria o vena renal, lesiones de arteria o vena ilíaca y lesiones de vasos ilíacos hipogástricos. La vena cava infrarrenal también se considera una lesión grado 3. La lesión grado 4 compromete ya la arteria mesentérica superior, compromiso del tronco celíaco, la vena cava suprarrenal o infrahepática y la aorta infrarrenal, y el compromiso mayor está en el grado 5 cuando tenemos lesiones de la vena porta, la vena hepática extraparenquimatosa, la vena cava retro o suprahepática y la aorta suprarrenal subdiafragmática. Esto básicamente porque el abordaje de estos vasos desde el punto de vista anatómico es mucho más complejo. Y como sabemos, las lesiones o el sangrado de los vasos de la vena cava es un sangrado bastante exsanguinante. Esta clasificación obviamente se aplica para, como les mencionaba, lesiones vasculares extraparenquimatosas, y si la lesión se encuentra en menos de 2 centímetros del parenquima, a menos de 2 centímetros de los órganos sólidos, se debe recurrir a la escala específica del órgano comprometido. Normalmente se aumenta el grado de las lesiones a 3 o 4 cuando se afecta a un mayor del 50% de la circunferencia del vaso comprometido, y se disminuye el grado en las lesiones 4 o 5 que afectan menos del 25% de la circunferencia de estas lesiones. Esta gráfica básicamente nos hace referencia a que muchas veces el tratamiento para el manejo de estas lesiones que comprometen la vida y que generan una lesión exsanguinante que lleva a la muerte puede implicar la ligadura. Esto obviamente tiene unas consecuencias isquémicas y se asocia en el caso principalmente de las extremidades en amputación y en la parte abdominal con el compromiso isquémico de los órganos intestinales. Entonces, cuando hay una ligadura, cuando debemos hacer una ligadura de la aorta, obviamente el compromiso es 100% del área isquémica en los territorios irrigados. Cuando tenemos compromiso de la arteria ilíaca, nos hablan hasta un 54%, el compromiso de la ilíaca común. Cuando hablamos del compromiso de la arteria hipogástrica, hablamos de isquemia en un 46% y la ilíaca externa hasta un 80% del compromiso isquémico y de amputación asociada a lesiones en las extremidades. Bueno, las lesiones vasculares abdominales se constituyen dentro de las principales lesiones que inicialmente nos llevaron desde el punto de vista quirúrgico
a hablar del damage control. Entonces, generalmente el trauma torácico-abdominal que se asocia a lesión vascular y gran daño de órganos intraabdominales nos lleva a tener que realizar algunas veces inicialmente unas cirugías de damage control que desde el punto de vista vascular lo que pretenden es limitar la exsanguinación del paciente. Y 4 procedimientos principalmente hacen parte, corresponden al casi el 98% de todos los procedimientos que aplicamos en cirugía de control de daño desde el punto de vista abdominal. Uno es el empaquetamiento hepático con un 55%, el cierre temporal de la cavidad abdominal en una tercera cuarta parte de estos pacientes. Hoy en día el cierre de la cavidad abdominal incluye el uso de sistemas VAC incluso, aunque en eso puede haber algún grado de controversia en cuanto a lesiones sangrantes abdominales. El manejo paso a paso de lesiones complejas desde el punto de vista pancreatodenal. Generalmente estas lesiones tienen que hacerse derivaciones, gastrostomías, exclusiones pancreatodenales, porque la reparación de estas lesiones se hace en unos tiempos posteriores dada su complejidad. Y el empaquetamiento pélvico que hace parte del damage control de las lesiones pélvicas vasculares. ¿Qué tipo de procedimientos o qué indicaciones tienen cada uno de estos procedimientos? El empaquetamiento hepático, en nuestro caso, pues lo vamos a usar generalmente en hematomas del hígado, ¿cierto? Que es expansivo o roto, las lesiones parenquimatosas hepáticas extensas, las lesiones de venas suprahepáticas, son generalmente todas estas lesiones que están descritas acá, las que nos van a llevar a este tipo de procedimiento. Como les mencionaba, el grapado o la ligadura temporal de los traumatismos pancreatodenales hacen parte de esto, las lesiones hemorrágicas pancreatodenales, lesiones complejas que involucren la ampolla de Vater, el conducto biliar común, conductos pancreáticos, son derivadas a segundos tiempos quirúrgicos. El empaquetamiento pélvico generalmente en fracturas de pelvis, a veces la simple estabilización de esas fracturas nos ayuda a hacer un control vascular de estas lesiones y hoy en día pues el manejo de estas lesiones pélvicas se realiza de manera geográfica mediante embolización. Y el cierre temporal de la laparotomía generalmente en pacientes que ya llegan con estados de coagulopatía debido a la triada de la muerte o cuando los pacientes han requerido volúmenes importantes dentro de su reanimación o cuando precisamente el síndrome compartimental o el edema de las asas intestinales impide el cierre y cuando dejamos lesiones para reparar en un segundo tiempo quirúrgico, como incluso los empaquetamientos. Hay unos procedimientos específicos de damage control desde el punto de vista vascular. Tenemos la compresión extrínseca o endovascular, generalmente utilizada en traumatismos de la región cervical, pero en el abdomen también lo podemos utilizar. Más adelante vamos a ver una imagen de lo que son las lesiones esas asfixiantes, generalmente por heridas de arma de fuego en el parenquima hepático, donde uno realiza con un balón o un guante un empaquetamiento de balón. Cuando las lesiones del vaso principal obviamente son difíciles de abordar y desde el punto de vista endovascular pues tenemos conceptos como el REBOA para la oclusión de la aorta en el manejo inicial de los pacientes. Los shunts o derivaciones temporales también son más utilizados en el trauma periférico, pero desde el punto de vista abdominal también representan una herramienta útil en el manejo temporal de los pacientes mientras son derivados a un centro de trauma o un sitio donde se haga su segundo tiempo quirúrgico. Entonces, hablando específicamente del abordaje quirúrgico, generalmente pues el trauma vascular abdominal nos genera esta exsanguinación que lleva a que los pacientes tengan una inestabilidad hemodinámica y el abordaje de estos pacientes puede incluir generalmente cuando estos pacientes ya llegan en estado de shock, pueden ser incluso abordados con el clampeo aórtico de la aorta descendente mediante una toracotomía izquierda en la región supradiafragmática
Después se lleva a la laparotomía. La laparotomía de emergencia de estos pacientes es una laparotomía amplia mediante una incisión sifopúbica que haga la exposición de toda la cavidad abdominal. Existe una exploración sistemática de la cavidad donde se hace un empaquetamiento secuencial cuando nos encontramos con un hemoperitoneo masivo. En el caso de que encontremos hematomas en el espacio retroperitoneal, también la exploración se hace de manera sistemática. Y en estos pacientes en que ya tengamos un abordaje abdominal con una hemorragia masiva, está incluido, se puede considerar el clampeo suprarrenal a nivel del acto aórtico que se hace mediante una disección incluso digital de estos pilares diafragmáticos, y es donde se pone el clamp, mientras para continuar con lo que es la liberación de ese empaquetamiento y buscar la lesión principal para ser corregido. Entonces, teniendo eso en cuenta, debemos ubicarnos anatómicamente. Las zonas vasculares del espacio retroperitoneal están divididas en dos zonas. La zona 2 está dividida en derecha e izquierda, pero básicamente la zona 1 es la región central. El compromiso principal en este nivel es de la aorta y de los troncos principales de la arteria aórtica. Inicia en el hiato aórtico y se extiende hasta el promontorio. La zona 2, derecha e izquierda, corresponden a las goteras parietocólicas, y la zona 3, por debajo del promontorio, que es la que contiene los vasos principales pélvicos. Si uno se ubica anatómicamente en cuanto a los vasos principales y los órganos sólidos o las vísceras que están en cada uno de estos segmentos, nos podemos orientar y defender sobre el tipo de abordaje que vamos a hacer de acuerdo a la lesión. Entonces, existen unas maniobras quirúrgicas básicas que se hacen para el manejo de este tratamiento en lesiones evidentes, como veíamos, de vasos menores derivados de los vasos mesentéricos. La simple compresión de la raíz del mesenterio nos puede ofrecer la compresión digital, que se hace mediante la exposición del mesocolon y del colon transverso con la derivación de las asas intestinales hacia un lado en búsqueda del ligamento de Treich para hacer la compresión de la raíz mesentérica. Otras maniobras conocidas cuando necesitamos exponer desde el lado derecho la vena cava, que son las maniobras de Cattell y Brach, que es el levantamiento del colon derecho, que nos permite una buena exposición del riñón derecho, de la cava y de los vasos ilíacos principalmente. Y por el lado izquierdo tenemos pues la maniobra de Matos, que nos permite un abordaje mucho más asequible de la aorta suprarrenal, de los vasos mesentéricos y de los vasos ilíacos por este lado. Incluso la rotación del riñón no siempre se debe hacer, pero puede ser necesaria en este caso para la exposición de este tipo de lesiones. Otras maniobras quirúrgicas, como les decía, esta es una sonda de Foley, un dedo de guante, un caucho que se infla con solución salina y nos permite el control de estas lesiones transfixiantes hepáticas. Hablando un poco específico ya de cada una de las lesiones, tenemos entonces que el trauma de aorta abdominal generalmente se manifiesta como un hematoma central retroperitoneal, zona 1, habíamos hablado, o como una hemorragia intraperitoneal masiva. La supervivencia de estas lesiones, cuando hablamos de aorta suprarrenal, alcanza el 35%, y la aorta infrarrenal, por su relativo fácil acceso, tiene una supervivencia un poco mayor, cercana al 45 al 50%. Las lesiones menores de la aorta generalmente pueden ser reparadas mediante técnicas de sutura simple o rafias simple. Sin embargo, los grandes daños sí pueden requerir ya de artroplastia con parches. Estos parches se hacen con vena, se hacen incluso con injertos de Dacron cuando el daño es mucho más extenso. En relación al trauma de vasos ilíacos, el manejo quirúrgico requiere que haya exposición de la aorta desde el punto
desde el área distal, desde su bifurcación. La supervivencia de este tipo de lesiones generalmente es del orden del 60%. La reparación de los vasos ilíacos comunes o de la arteria ilíaca externa se realiza por una reparación lateral con excisión de esas áreas de necrosis, sobre todo en las heridas por arma de fuego, esas lesiones por quemadura que se producen de los vasos de pronto inicialmente no son visibles, pero después cursas con necrosis y aumento de la lesión. Y se pueden manejar con anastomosis términos terminales. En el área de la pelvis es importante en el caso de los hematomas que son estables no realizar la disección o no explorarlos mayor porque eso aumenta el nivel de sangrado ahí, pero en caso de requerir manejo, normalmente lo que se hace es un empaquetamiento, el cierre de la laparotomía y son llevados hoy en día a una angiografía con la embolización de estos vasos que permiten un mejor control de estos sangrados. En cuanto a la lesión de vasos mesentéricos y del tronco celíaco, las lesiones de las ramas viscerales generalmente se van a asociar con una lesión concomitante de la víscera, llámese hepática o de intestino delgado. Estas lesiones también tienen que tenderse al cierre primario de estas lesiones y si no es posible se puede ligar el tronco celíaco. Siempre que hacemos ligadura de estos vasos mesentéricos debemos revisar la perfusión de las asas intestinales. Generalmente se asocia con resección de las mismas derivadas de la isquemia y normalmente hay que hacer un control radiográfico dentro de las primeras 24 48 horas para verificar cuando hemos tenido que hacer ligadura de estos vasos, la isquemia de las asas. En cuanto a los vasos renales, se manifiesta pues como dolor en los flancos clínicamente y puede haber la presencia de hematuria macroscópica en un gran porcentaje de los pacientes. Las lesiones de los vasos renales pueden derivar en nefrectomía, sobre todo cuando son de lesiones extensas que pueden retardar el manejo del paciente dentro del damage control. Se debe considerar la necesidad, dependiendo del compromiso del riñón, de la nefrectomía. Algunas veces se puede manejar con la explantación del mismo, con mantenimiento en soluciones preservantes, mientras se hace el control de otras lesiones de contaminación abdominal para después poder hacer el autotrasplante del mismo. Y generalmente la ligadura de la vena renal izquierda es un poco mejor tolerada si se mantiene la circulación colateral que va por por los vasos gonadales en este lado, incluso suprarrenales. Sin embargo, la ligadura de la vena renal derecha no es tan bien tolerada y se debe buscar su implantación o si no, deriva normalmente o generalmente en la exéresis del riñón. El trauma de la vena cava es un trauma bastante importante. La exsanguinación por estas lesiones se produce normalmente en el momento de la exploración, en la parte inicial. Lo que se observa es un hematoma retrocoroneal. Cuando abrimos esa capa natural que hay de contención es cuando encontramos el sangrado. Generalmente las lesiones mayores del 50% de la vena cava requieren un parche venoso o un parche con peritoneo. Esta lesión tiene una consideración especial cuando lo ubicamos en la región retropática o las venas hepáticas y es uno de los mayores retos en el manejo del campo de estas lesiones vasculares. Esto nos puede requerir la rotación hepática para exponer esas áreas de lesión e incluso la de vascularización hepática con el uso de shunts caboetreales que nos mantengan la perfusión mientras se hacen las reparaciones definitivas. Un capítulo importante del manejo hoy en día del trauma vascular abdominal es la implementación de técnicas como el REBOAD, que es el balón de oclusión y resucitación endovascular. De esto hay bastantes análisis y alguna experiencia ya aquí incluso en nuestro país. Consiste en un balón que se puede localizar. En la gráfica vemos hay dos localizaciones principales, supradiafragmática o infradiafragmática, dependiendo del segmento de la aorta que queremos reparar. Obviamente, entre más alta
la oclusión endovascular es mayor el compromiso isquémico, pero dependiendo de la lesión se constituye en un elemento de primera línea en el manejo de la hemorragia exsanguinante abdominal. Algunas observaciones generales con respecto a esta técnica. No hay una evidencia, digamos, en la literatura que hable de un mayor resultado. Hoy en día todavía no hay suficientes estudios, aunque hay más literatura, en comparación con el tratamiento estándar, que es lo que he hablado en el transcurso del día, que es la cirugía abierta, si queremos llamarlo así. Los cirujanos de urgencias deben aprender en los centros de trauma 1 de Estados Unidos, nuestros centros de trauma deben estar entrenados en el uso de esta tecnología de manera segura en los cursos normales o formales de entrenamiento. Son las indicaciones o las recomendaciones hoy de estos comités. Y es una práctica estándar en estos centros de trauma en un grupo pequeño de pacientes donde hay personal con entrenamiento. ¿Cuál es el principal paso o la principal limitante de la implementación de estas tecnologías? Es que el personal que la va a implementar debe tener una capacidad y un entrenamiento para canular la arteria femoral común en un paciente hipovolémico. No es fácil en un paciente, digamos, no choqueado y sin un entrenamiento. Entonces, en algunos casos se puede requerir la disección quirúrgica sobre la punción endovascular. Entonces, ¿cuándo está indicado esta técnica? En trauma hemorrágico que pone obviamente en peligro la vida, choque hemorrágico que no responden a la reanimación inicial, pacientes que llegan en arresto por lesiones potenciales de aorta por debajo del diafragma. No existe una evidencia de la duración recomendada de la detención del uso de reboa, pero debe usarse dentro del periodo de tiempo el mismo cuánto debemos demorarnos colocando un reboa, idealmente un tiempo igual o inferior a lo que nos demoraríamos y durante el tiempo que vamos a hacer una toracotomía de resucitación. Entonces, ¿dónde se infla el balón? Lo que les mencionaba en la primera parte, hay una zona 1, ¿cierto? Que es lo que es por encima del diafragma, que principalmente sirve para controlar la zona de hemorragia abdominal o retroperitoneal, y la zona 3 se infla para lesiones severas de nivel pélvico o lesiones de las extremidades inferiores con el compromiso de vasos ilíacos o femorales para lograr el control de estas. ¿Cómo es el manejo de esto? En la solo 1 solo debe realizarse si se prevé un tiempo de espera para el inicio de la operación inferior a 15 minutos. Ese es el tiempo máximo que tenemos nosotros si vamos a poner un reboa y vamos a iniciar la corrección definitiva. En la zona 3 puede tolerar un poco más el clampeo a este nivel endovascular. Se puede dar un poco más de tiempo mientras se hace la embolización, el empaquetamiento peritoneal o la embolización, y una vez que se ha hecho la hemostasia quirúrgica urgente, el balón debe igual desinflarse tan pronto como sea posible. Hay algunas indicaciones de un inflado parcial del balón en otros lugares, sin embargo esto no está bien documentado, y un balón no inflado en su totalidad puede favorecer la migración, lo que genera la movilización del mismo y puede conducir a lesiones de la íntima. Como les decía, el balón debe desinflarse lo antes posible. El introductor y los catéteres deben retirarse en el menor tiempo posible. Después de haber utilizado esta técnica, hay que hacer la evaluación de la perfusión de las extremidades inferiores. Este monitoreo se debe continuar incluso 24 horas después de retirado el balón. Si el paciente sale de salas con ese introductor, se recomienda pues mediante angiografía, la documentación, ya que tenemos un introductor ahí, la documentación de la perfusión de la extremidad, y siempre cirugía vascular debe participar en la evaluación posterior de estos pacientes y el retiro de estos dispositivos. Finalmente, quiero mencionarles que las lesiones vasculares abdominales son tan letales para el paciente traumatizado como desafiantes para un cirujano de trauma, incluso con amplia experiencia en la misma. Entonces, es importante el correcto manejo de las mismas. Eso implica un diagnóstico y una intervención muy precoz.
Son lesiones que hay que intervenir de inmediato. Generalmente la laparotomía que se realiza de acuerdo a las especificaciones de Damage Control permite esa evaluación y ese control de primera línea de las lesiones hemorrágicas. Y no olvidar que hoy en día cada vez más tenemos la utilización de técnicas endovasculares que no eran objeto de esta charla ni quería profundizar a esto. Y el REBOA que sí es una vía de acceso un poco más para cirugía general de urgencias en el manejo de estas lesiones vascular abdominales. Este es nuestro grupo de cirugía vascular del Hospital Militar. Era lo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias.